Muy buenos mediodías a todos nuestros oidores, miradores, seguidores y, como decía el poeta Javier Cecilia Sartaín, regurgitadores de la palabra y de la comuna de la palabra, porque la palabra no se asimila directamente como creían los conductistas en The Behavior Verbal o como pensaban alguna vez los empiristas que decían que los estímulos entran y ya uno responde. La realidad es que el lenguaje y la palabra se tienen que reelaborar, resignificar, repensar y demás. No quiero dejar de agradecer a todos nuestros seguidores desde el río Bravo hasta el río Suchiate, en la República Mexicana, y del Suchiate a la Patagonia, o como dijera un cantante mexicano de nombre José de Molina, desde el río Bravo hasta la Patagonia, nos une la sangre, nos une la gloria. No quiero dejar de saludar a quienes desde el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe nos siguen, tampoco a quienes allende el charco, España, Italia, Francia, Praga, algunos desde Rusia, que no creo que vaya a invadir Ucrania como tanto parlotea el buen Biden, no lo creo. Para eso necesita más de 300,000 que tienen la frontera. Y bueno, dejo ese asunto por allá. Por acá no quiero dejar de recordar que se cumple prácticamente, ya estamos a mediados de febrero, un año más, un mes más, un día más, una semana más, y la información verosímil, creíble y confiable sobre qué sucedió con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro del Sinapa en Tixla de Guerrero, desaparecidos en contra de su voluntad y con una mentira histórica nos dijeron que hubieran sido quemados los 43 en un basurero, cosa que tampoco se demostró. Hasta hoy no se ha dado una explicación en un crimen de Estado donde participó por omisión el Ejército Federal Mexicano, las policías municipales y estatal de Guerrero y grupos de narcotraficantes del propio estado de Guerrero. No tenemos la verdad y seguiremos semanalmente recordando aquí que el presidente en turno durante su campaña se comprometió a explicar y, sobre todo, ofrecernos la verdad, que no ha llegado. No quiero dejar tampoco de saludar y enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy y a través de ella a todo el conjunto de personas que tienen un ser cercano desaparecido, no por el COVID, no solo por los asesinatos de una violencia estructural que en México significan casi 200,000 muertos durante el último sexenio, durante la última década, y casi 100,000 desaparecidos en contra de su voluntad, también durante la última década, que da un promedio de 300 y algo de miles, más los del COVID, que son otros 300 y algo de miles, y lo que eufemísticamente llaman el exceso de mortalidad, para no decir los subregistros. Por COVID, cercanos ya al 1,000,000 de muertos en nuestro país. Angélica Rodríguez Monroy, recibo un fraterno saludo y seguimos contigo esperando que el gobierno nos diga qué pasó con tu hija Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, entre los desaparecidos en contra de su voluntad y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Una vez planteado esto, tampoco quiero dejar de agradecer en ese orden a la doctora Melina Longoni Di Giusto, que debe ser un italianismo, probablemente, y al doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, ambos expertos en neuropsicología, trauma de cráneo, rehabilitación neuropsicológica y otros platillos que se cocinan y se consumen, además de que es un excelente chef el buen Juan Carlos Arango, no va a decir judoka también, no va a decir, en lo que es maldito es los equipos a los que le van fútbol pierden, pero bueno, así es esta historia. Por lo demás, no quiero dejar de agradecerles su presencia
en este evento del día de hoy una charla que contra la costumbre de los miércoles, como eran los miércoles pavlovianos, en los tiempos de Iván Petrovich Pavlov, en Moscú. Bueno, en Rusia en ese entonces todavía no era URSS, ahora sigue siendo Rusia. Y naturalmente hoy lunes pretendemos hablar de dos cosas. ¿Qué es eso de la neurorehabilitación? ¿Con qué se come? ¿Cómo se cocina? ¿Quiénes participan de ella? Neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, porque todo el mundo ahora le antepone neuro a lo que haga y hablan de neurocoaching, neurociencias, neuroeducación, neurooratoria he visto también. Faltaba más, como antaño se hizo, y ahora le agregan ciencia y evidencias. Entre evidencias, ciencia y neuro, parece ser que tenemos resueltos los problemas y no es así. De ahí la relevancia de la neurorehabilitación. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? Se realiza en el hospital, fuera del hospital, ya que al paciente no se murió y lo dan de alta y lo mandan a su casa con una hemiplegia, una hemiparesia, una afasia, amnesia, apnosias, apraxias y dificultades para adaptarse al ABC o actividades básicas cotidianas. No digo a su sexualidad, al trabajo y al ejercicio de los derechos fundamentales como heredar, testar, matrimonio, y a veces hasta les ensartan una cosa que acá se llama juicio de interdicción. Su derecho queda entredicho, interdictio. Por eso se le llama la interdicción y queda en alguien que vigila cómo les funciona la vida. Creo que vale la pena empezar por ahí y luego entrar a por qué es necesario un congreso internacional en neurorehabilitación, además a distancia, en esta era COVID, ya casi post-COVID, según nuestra fantástica ilusión y deseo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos aportar en este tipo de eventos a las nuevas generaciones para que, como en una invitación a la danza en música hubo un tiempo, en otro tiempo invitación a los tangos que se hacían, a lo gardeliano o a lo de salón, en el caso de Astor Piazzolla, ¿sí? No hablo de milongas y otras cosas bárbaras, desde el Martín Fierro con José Hernández y otras boludeces, dijera, en Tatahualpa, Yupanqui, Larralde, Cafune y otros. Me hice casi con los argentinos, editoriales argentinas. ¿Qué voy a decir? Ahí fue como conocí a Luria a través de los argentinos, a Balón a través de los argentinos, a Vygotsky a través de los argentinos y la neuropsicología a través de argentinos como Alberto Leónidas Merani Colombo, aunque feneció en Caracas, Venezuela. Cierro mi boquita, si no, ¿para qué los invito? Y adelante, muchas gracias a la doctora Melina Longoria y al doctor Juan Carlos Arango. Adelante, cantando. Que Enrique, que acabo de darme cuenta que nos quedan solamente 10 segundos para hablar antes de que acabe el Zoom, ¿no? Empieza ya a hablar, ándale. Joder, pero no te dejas hablar, ¿no? Pues démosle la palabra a la doctora Melina. Muchas gracias aquí por la invitación. Y pues nada, que la doctora Melina puede comenzar. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a esta charla entre amigos. Aclarar primero que en realidad no soy neuropsicóloga, soy médica rehabilitadora, oriunda de Argentina. Hace muchos años que me dedico a la rehabilitación y una de mis grandes pasiones es la neurorehabilitación. Así que voy a explicar un poquito de qué se trata esto. La neurorehabilitación en realidad nace un poco, hace muchísimos años, tenemos información histórica de la neurorehabilitación, pero le fuimos poniendo este nombre más recientemente por digamos, muchas cosas, pero básicamente la neurorehabilitación viene a ser la rehabilitación de todas las patologías que puedan ser congénitas o adquiridas, que afecten el sistema nervioso central, ya sea teniendo en cuenta, obviamente, que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y por la médula espinal. Entonces, lo que hacemos en neurorehabilitación es tratar de poder, si es rehabilitación, por ejemplo, de patologías adquiridas,
poder generar, digamos, caminos alternativos al daño que se ha generado a través de la rehabilitación y de los diferentes especialistas que participan de esa rehabilitación, caminos alternativos para lograr volver a tener una función o al menos tratar de adaptar esa función lo mejor posible para que esa persona logre su máxima autonomía y su independencia, como decías antes, en lo que es las actividades de la vida diaria. Dentro de este equipo, en general, nuestros países de América Latina y España principalmente está dirigido por el médico rehabilitador, pero es un equipo transdisciplinario. A mí me encanta la palabra transdisciplinaria y no la palabra ni inter ni multidisciplinario. Y esto de transdisciplinario tiene que ver con el hecho de que todos los profesionales que trabajan con la persona con alguna lesión del sistema nervioso central ponen al paciente como el foco central, y todos los profesionales sabemos qué hace el otro profesional y de qué forma va a trabajar con ese paciente para poder sincronizar entre todos ese tratamiento y poder sacar lo mejor de ese paciente. En general, los que participan de ese equipo de rehabilitación son fisioterapeutas o kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos o logopedas, psicólogos, neuropsicólogos, acompañantes terapéuticos, nutricionistas, enfermeros especializados en la rama de rehabilitación, y en realidad todos lo que hacemos básicamente es conocer qué es lo que vamos a hacer con ese paciente, cuáles van a ser los objetivos que vamos a trazar en su rehabilitación para que justamente entre todos podamos ir desarrollando en las diferentes áreas, cada uno dentro de su disciplina, estos caminos alternativos que comentaba antes dentro digamos, del sistema nervioso central para poder lograr volver a tener esa función perdida o adaptarla a sus actividades de la vida diaria. Un poco eso viene a ser la neurorehabilitación en un modelo bastante simplista de lo que es, y digamos todas las personas que intervenimos. En general siempre tratamos de que esa intervención sea en forma temprana, es decir, si la persona tiene una lesión cerebral o una lesión medular adquirida, dentro de los primeros, digamos, posterior a la lesión, es importante tener la intervención del equipo interdisciplinario porque nos valemos de todo este proceso de neuroplasticidad que tiene el cerebro durante estos primeros meses posteriores a la lesión, y potenciamos justamente esa neuroplasticidad para lograr, digamos, un mejor pronóstico y que el paciente y la persona tengan menos secuelas a largo plazo. Entonces lo ideal sería tenerlo en el primer periodo, que podría ser, por ejemplo, la terapia intensiva. El problema básicamente en nuestros países latinoamericanos es que no existe tanta cantidad de médicos rehabilitadores. De hecho, para 20 países de América Latina que poseen sociedades de médicos rehabilitadores, existen alrededor de 6.000 o 7.000 médicos rehabilitadores, lo cual es muy baja digamos, la cantidad de profesionales médicos que se dedican a la rehabilitación. Entonces, a veces un poco falta esa coordinación integral del equipo que tiene la visión del médico rehabilitador en forma temprana, pero lo ideal es, obviamente, hacer una intervención temprana del equipo de rehabilitación o de neurorehabilitación, obviamente, porque no es lo mismo, digamos, hacer una rehabilitación de una patología traumatológica o de una patología neurológica. Y por lo tanto tenemos que estar preparados justamente para poder rehabilitar patologías neurológicas. Sí, lo que dice la doctora Longoria es muy importante, porque la verdad es que afortunadamente en nuestros países latinoamericanos y también acá en España hay muy poquitas centros o unidades de neurorehabilitación. Entonces, más que todo, el trabajo de rehabilitación que se hace con estos pacientes se hace como de forma muy individual. Entonces, el paciente pues va a terapia física, luego a terapia ocupacional, luego a que se le haga rehabilitación cognitiva, pero en ocasiones muchos de estos rehabilitadores, diferentes profesionales que hacen parte de este equipo transdisciplinario que menciona la doctora Melina, ni siquiera hablan entre sí, ni siquiera incluso están ubicados en un mismo sitio, y usualmente en nuestros países son terapias que tú recibes en diferentes sitios del hospital, y no hay realmente un lugar específico donde se pueda hacer una intervención
pues más especializada desde el punto de vista de la neurorehabilitación. Y eso es muy preocupante porque si nosotros miramos varias de las principales causas de discapacidad y muerte en personas, en adultos jóvenes, especialmente en nuestros países latinoamericanos, son los traumatismos craneoencefálicos. Entonces, al año, miles de personas presentan traumatismos craneoencefálicos debido a accidentes automovilísticos, debido también a actos relacionados con violencia, y muchas de estas personas simplemente van al hospital, se les hace pues todo lo que tiene que ver con la intervención aguda, todo lo que tiene que ver con la parte de la rehabilitación intrahospitalaria, pero la gran mayoría de estas personas, luego que salen del hospital, no se les hace ningún tipo de rehabilitación. Entonces, muchas de estas personas, pues, tienen una serie de dificultades para reintegrarse a su vida social, familiar y laboral. Es más, muchas de estas personas se quedan en casa y prácticamente es la familia o los cuidadores los que se hacen cargo de ellos. Pues como hemos comenzado esta charla, no cabe duda que por lo menos valdría la pena valorar qué papel juega la neurorehabilitación en tres grandes momentos. Bluma Bulfur Naseigarnik, un personaje conocido en Lexus del grupo de Vygotsky, planteaba que era imprescindible diferenciar lo que son los procesos de los orígenes y el desarrollo del psiquismo de los procesos de deterioro o disolución del psiquismo, pensando particularmente en los menores que al nacimiento, por sufrimiento fetal agudo, malformaciones congénitas mayores, como el síndrome de Down, por mencionar alguno, las famosas parálisis cerebrales o trastornos neuromotores derivados de diversos problemas al nacimiento o postnatales, no tienen las mismas consecuencias que los daños en personas que ya hablaban, ya caminaban, ya habían aprendido a leer y escribir, porque aquí el problema de promover el desarrollo, pese a esos daños, debe seguir procedimientos o criterios cualitativamente diferentes al proceso del trauma súbito, sea, decía el doctor Arango, por la violencia estructural, accidentes automovilísticos, eventos vasculares cerebrales, pero pensar también la otra etapa. No hablo del envejecimiento normal y lo que algunos llaman el deterioro cognitivo leve, valga el terminejo de deterioro DCL o deterioro cognitivo leve, sino también los procesos de desarrollo demencial, que Julián de Ajuriaguerra hablaba de retrogénesis y no de regresión. Los mecanismos de compensación, hipercompensación, yo lo he visto mucho en trastornos neuromotores o parálisis cerebral, simplemente para evitar la caída, mandan el brazo hacia la parte de atrás de la silla de ruedas y seguro que no se cae, pero a ver a qué hora come, a ver a qué hora escribe. Es decir, asegurar la postura de equilibrio, movimiento y adaptación implica estrategias de intervención cualitativamente diferenciadas en estos tres momentos. Ello también es importante considerarlo y seguramente se abordará en este Congreso Internacional aspectos bien específicos que permiten a quienes participan en dicho evento ir construyendo estrategias para diferentes momentos, en diferentes contextos, porque ya también señalaba el doctor Arango. Ahora con la pandemia de COVID, en nuestros países latinoamericanos, muchos hospitales han cerrado grandes áreas por la cuestión del COVID y resulta que dejar entrar a equipos a las áreas de cuidados intensivos, pues se ha vuelto una verdadera odisea, casi como el ingreso a los infiernos de Dante Alighieri en la Divina Comedia. ¿Qué podemos plantear también a este respecto? Porque hay coyunturas como esta, pero hay condiciones como las que refiere el doctor Arango. Lo importante de esto de la neurorehabilitación también es que esto ha venido evolucionando mucho. El campo de la neurorehabilitación ha venido evolucionando mucho, yo diría que en los últimos 10, 15, 20 años, porque durante muchos años se pensó
que realmente no existía la posibilidad de rehabilitar una gran parte, una gran mayoría de personas que sufrían problemas relacionados o daños o alteraciones relacionados con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Entonces, debido a los avances que se han hecho, no solo en la medicina, sino en diferentes disciplinas, hoy en día sabemos de que el cerebro pues tiene una mayor plasticidad cerebral. Sabemos de que incluso personas con con cuadros severos de daño cerebral, incluso todavía tienen cierta capacidad de aprender, de aprendizaje. Sabemos también que podemos utilizar las nuevas tecnologías para ayudar a compensar algunas de las funciones perdidas. Entonces, muchos de los avances que se han dado en los últimos años han permitido que hoy en día pues tengamos un poco más de esperanza a la hora de poder implementar programas de rehabilitación con todas estas personas. Entonces, el campo está cambiando mucho y la idea también de hacer este congreso es eso, que las personas se enteren de los últimos avances que hay en el área de la neurorehabilitación, tanto desde la parte médica, todos los avances que se han dado a nivel, en la rehabilitación de la parte física, la rehabilitación que tiene que ver con toda la parte cognitiva, con toda la parte psicosocial, con toda la parte de los problemas emocionales. Y el objetivo realmente de ese congreso, de este congreso que estamos realizando, es traer a los mayores exponentes del mundo en cada una de estas áreas para que nos hablen de primera mano cuáles han sido los principales hallazgos y las principales, como los principales programas que se están haciendo en la actualidad y que nos den estrategias de cómo trabajar con personas con diferentes tipos de discapacidad debido a diferentes tipos de daño cerebral o alteraciones en el sistema nervioso central. Con respecto, Enrique, a lo que comentabas de los diferentes momentos de la vida y cuando se instaura, digamos, una lesión del sistema nervioso central, siempre para nosotros los médicos rehabilitadores se nos plantea ahí una discusión semántica de que si realmente cuando el niño nace con alguna patología de tipo congénita o genética que hace que tenga algún tipo digamos, de disfunción a nivel del sistema nervioso central, si realmente estamos hablando de rehabilitación o estamos hablando de habilitación, cuando realmente no ha obtenido muchas de esas funciones que uno esperaría, obviamente, como son los hitos del desarrollo. Entonces, lo que sí sabemos es que claramente la evaluación, la intervención temprana, ya sea, digamos, detectando tempranamente ese tipo de disfunciones, hace que claramente uno tenga independientemente del momento de la vida en el cual, digamos, instaure una rehabilitación o una habilitación o una estimulación temprana o como quiera llamarle, digamos, una intervención, es, digamos, siempre mejor hacerlo en forma temprana que cuando ya se han instaurado lesiones o cuando se han instaurado diferentes circuitos cerebrales con el paso del tiempo. En cuanto a, digamos, a los niños, siempre nosotros decimos, entre comillas, que muchos de los diagnósticos de los chicos los escribimos en lápiz, porque justamente este desarrollo cerebral, que va a depender también de un montón de cosas, entre la epigenética, la genética, la estimulación, la intervención, probablemente vaya cambiando su estado a medida que vaya, digamos, desarrollándose, porque justamente sabemos que los niños tienen digamos, muchísima más plasticidad, neuroplasticidad que los adultos, y que, como decía Juan, digamos, el proceso de neuroplasticidad, antes pensábamos que solamente se daba, digamos, por algunos momentos, pero ya sabemos que toda la vida, independientemente de la condición de cada uno, existe neuroplasticidad en mayor o menor medida. Sí sabemos que en los niños la neuroplasticidad es mucho mayor que en las personas añosas, y por eso obviamente los procesos, digamos, degenerativos del sistema nervioso central, que tienen que ver no solamente con el envejecimiento, sino con la condición de la persona, obviamente va a tener un resultado diferente a una persona más joven por este proceso de neuroplasticidad. Pero siempre, obviamente, digamos, el cerebro estimulado
va a tratar de conectar a cualquier edad, porque justamente es lo que hacemos, ya sea con la parte de rehabilitación o los ejercicios físicos, porque uno piensa que la parte física de, por ejemplo, una plejía o espasticidad o lo que sea, una parálisis, es solamente mover, lo que está haciendo es estimulando el músculo en forma periférica para mover la articulación, para ganar rango articular o para evitar deformidad. Y en realidad lo que está haciendo, digamos, a través de todos esos estímulos es generar conexiones interneuronales a nivel de cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos el engrame de la marcha? Todo lo que estamos haciendo a través de la rehabilitación física, cognitiva, psicológica, logopédica, lo que sea, estamos justamente estamos tratando de generar mayores conexiones interneuronales, y a veces como que pensamos que en eso que decía Juan, de que cada uno trabaja en forma media anárquica, a veces, bueno, el fisio trabaja de una forma, después el terapeuta ocupacional hace otra cosa, después, por eso, digamos, es tan enriquecedor entender que necesitamos trabajar todos en equipo por un mismo fin, porque todo lo que estamos haciendo va a tener una repercusión a nivel del cerebro. Y eso está, digamos, dado por esta neuroplasticidad que tenemos todos independientemente de la edad. Claro, y la idea también, lo que se pretende pues hacer con este congreso es que las personas que están interesadas en trabajar en el área de la neurorehabilitación, pues vean la necesidad de que, y no solo que vean la necesidad, sino que también vean cómo es el trabajo que se realiza día a día en una unidad de neurorehabilitación y aprendan cómo es el trabajar conjuntamente de la mano con neurólogos, con terapeutas ocupacionales, con terapeutas del lenguaje, con neuropsicólogos, con psicólogos, en fin, ver cómo es ese trabajo interdisciplinario y cómo ese trabajo se puede nutrir de la colaboración constante entre diferentes disciplinas. Lo interesante también acá es que cada vez más se está haciendo mucha investigación. Entonces, muchas de las terapias y de las cosas que hacemos hoy en día están basadas en investigaciones que se están haciendo. Ya no es simplemente durante muchos años, pues lo que decía Melina, pues bueno, se hacía ejercicios para tratar pues de estimular, supongamos, si una persona tenía un problema de parálisis, una hemiplegia o algo, pero hoy en día muchas de las cosas que se hacen ya se sabe y se tiene el porqué. Entonces están habiendo y están saliendo y creándose una serie de teorías relacionadas con cómo es el funcionamiento cerebral, tanto normal como patológico. Y cuando se produce algún tipo de estas alteraciones, pues cómo es la mejor forma de producir cambios en el cerebro a través pues, de la neurorehabilitación, de forma que esos cambios pues, puedan ser permanentes y puedan ayudar a que estas personas pues, puedan tener una adecuada reintegración a su vida social, familiar y laboral. Entonces, cada vez más se está avanzando y eso está relacionado también con los avances que se están haciendo en investigación. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos acá en este momento, nosotros sabemos que los problemas físicos tienen mejor pronóstico, la rehabilitación de los problemas físicos tiene mejor pronóstico que la rehabilitación de la parte cognitiva o emocional. Nosotros hemos seguido pacientes, supongamos con traumatismos craneoencefálicos, en estudios que hemos publicado en los Estados Unidos, hemos seguido como 12,000 pacientes durante 2 años, independientemente de la severidad de la lesión, hemos encontrado que la parte física tiene un mejor pronóstico que la parte cognitiva o emocional. ¿Qué es lo que encontramos? Que estas personas relativamente tienen una buena recuperación a nivel físico, pero todo lo que es la parte de los problemas de atención, memoria, lenguaje o todos aquellos problemas emocionales que pueden resultar como problemas emocionales como depresión, ansiedad, estrés. Estos problemas pueden perdurar incluso 5, 10, 15 o 20 años o incluso toda la vida. Entonces, cada vez más nuestras terapias y todas las cosas que estamos haciendo pues están basadas en la evidencia y cada vez más hay investigaciones que soportan el uso de determinadas terapias en determinados tipos de patología. Hubo un tiempo, si mi memoria no me traiciona, y aquí no hablamos de Wikipedias, ni de Wikipedias, ni de esas cosas.
en que yo lo recuerdo, compañeros con espasticidad, con ciertos problemas, hablo de la década de los 60, del siglo pasado, 70, la única alternativa que había era cirugía, que es que para reducir la espasticidad hacían cirugías en las estructuras que se habían deformado sin considerar el tono muscular, que deriva de un haz que es el haz corticoespinal o haz piramidal. Ahorita no me voy a meter en esas honduras. En esa época tampoco se hablaba de investigación, lo recuerdo. Los médicos nos veían, nos pasaban a cuchillo y estábamos en hospital y recuperación. Yo me eché 10 años internado y de verdad que no había esto que hoy hay. Hablar de investigación y de neuroplasticidad, recuerdo en donde está Juan Carlos Arango, las investigaciones de Jesús María Cortés sobre redes neuronales, sistemas, la organización sistémico-funcional, que nos permite saber que un sistema no está aislado de otros, y en consecuencia la intervención, que antes era multitudinaria, el neurólogo, el psiquiatra, era una multitud, pero no era multidisciplinaria. Después los terminejos fueron cambiando, multidisciplinario, interdisciplinario, y ahora efectivamente se habla de transdisciplinariedad, ir un poco más allá de la propia disciplina. Pero además de eso, en el trabajo coordinado, con objetivos, dijeran otros, también centrados en las necesidades e intereses del propio sujeto llamado paciente, porque todos tienen mucha paciencia, o tenemos mucha paciencia ante quienes nos tratan de integrar o rehabilitar o habilitar lo que sea. Y entonces resulta que a veces olvidamos al sujeto de la actividad psíquica y nos centramos en la afasia, la agnosia, la praxia, la amnesia, y que la amnesia va ligada a los problemas de atención, porque si no reconozco un objeto que ya lo conocía de otro que no conozco, pues mi atención también se afecta. El problema puede no ser de atención, es un problema sistémico. Esta idea nos implica trascender esas viejas épocas donde ahora hay investigación. Hay trabajo multidisciplinario y transdisciplinario. Y sobremanera, ahora hay recursos que Juan Arango presentaba hace poco allá con el homenaje al buen Javier Galarza por su jubilación en Mexicali. Las nuevas tecnologías. Antes el de la memoria, recuerdo cuando leí 100 años de soledad de García Márquez, pues pegaban un papelito con lo que tenían. Ahora está el celular, está el WhatsApp, los sordos ya se pueden comunicar por un mensaje en WhatsApp. Antes, ¿quién iba a pensar que el teléfono le servía a los sordos? Solo el que lo inventó, Graham Bell, que venía de una familia de sordos. Él pensó que el teléfono iba a servir. A lo mejor si lo resucitara y lo viera, dijera, ah, caray, no estaba tan equivocado. Sí sirve la tecnología. No es cierto que nos separa nada más y que ya no hablamos entre nosotros. Ahora lo hacemos con muchas personas con trastornos del espectro autista, valga el término. Ahora se comunican a todo dar con celulares. Muchas personas con problemas de memoria organizan su actividad con celulares. Entonces, ¿cómo aprovechar también esos recursos tecnológicos, esas investigaciones que nos demuestran esa neuroplasticidad y ese trabajo sistémico y compensatorio además, que la compensación también ha sido investigada neurológica y neuropsicológicamente? ¿Y qué se necesita para estudiar esto? Porque cualquiera que quiera toma un curso, un diplomado, cuelga su diploma y ya hace neurorehabilitación, o cómo plantear estas cosas, porque un congreso como el que se plantea, no tengo duda, nos puede ir despejando estas dudas, además de la formación y la investigación. Una intervención centrada en la persona, en la familia y en la comunidad, porque de otra manera, pues, ¿a dónde se va a insertar la persona? A mundos de cristal, a sistemas en computadoras donde le va bien ahí, pero en la vida cotidiana no le va bien. El problema de la neurorehabilitación para la vida. ¿Voy yo? Porque no sé si se iba a desmutear o no. Ah, bueno.
Bueno, en lo que tiene que ver con las tecnologías, creo que es importantísimo el avance que se ha hecho en el último tiempo y digamos, la posibilidad que existe hoy y la disponibilidad que tenemos de tantas tecnologías. En ese sentido, en cuanto específicamente a lo que tiene que ver con la neurorehabilitación, creo que nosotros como rehabilitadores no nos tenemos que olvidar lo fundamental que es, digamos, como decías vos, centrado en el paciente, en la familia, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la capacidad que tenga ese paciente de poder obtener una tecnología. A veces utilizamos por demás la tecnología para algunos pacientes o para algunas personas con alguna condición de discapacidad que incluso puede hasta ser, entre comillas, nocivo. Lo es, por ejemplo, el exceso de pantallas para los chicos, para los niños. Entonces, siempre que utilicemos una tecnología, también tenemos que hacer el uso racional de esa tecnología y tenemos que aplicarla específicamente digamos, a la persona en particular con la que queremos utilizarla. Si vamos a utilizar un comunicador, qué tipo de comunicador lo vamos a usar, y tenemos que tener, digamos, los pros y contras de ese comunicador, por qué lo vamos a usar en ese paciente, cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos adversos, como cualquier otro tipo de intervención podría tener. Y a veces pensamos que la tecnología está basada en tener una tablet, un teléfono celular o una computadora, y nos olvidamos muchas veces de la baja tecnología, que son adaptaciones también para la vida cotidiana. Y la verdad es que en ese sentido nosotros los latinoamericanos somos súper creativos al momento de poder hacer tecnologías de bajo costo para nuestros pacientes, porque la realidad es que no todos los pacientes tienen la posibilidad de tener ni acceso a internet ni tener un teléfono celular, por ejemplo. Entonces, ahí nos valemos muchísimo de las capacidades que tenemos como creativos en nuestro medio. Y tener la posibilidad de tener ese apoyo tecnológico. Por eso aclaro, digamos, que tecnologías hay muchísimos tipos de tecnología, desde baja tecnología, como puede ser una adaptación que sea, por ejemplo, para cebar un mate. También puede ser de baja tecnología y lo podemos hacer a mano, ¿no? Pero obviamente que cuando hablamos de tecnologías y hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que se está haciendo en trabajos internacionales, que seguramente el doctor Arango tiene muchísima más experiencia que yo en ese tipo de estudios, podrá complementar específicamente en este tema, pero sí, digamos, nos ayuda muchísimo, no, digamos, hemos hecho muchísimo avance en lo que tiene que ver con diferentes equipamientos y diferentes equipos que utilizamos también para tratar algunas condiciones asociadas, como por ejemplo equipos médicos nuevos digamos, de magnetos o de campos electromagnéticos nuevos que utilizamos, por ejemplo, para el tratamiento de la espasticidad, o la estimulación magnética transcraniana, que también, digamos, es tecnología que utilizamos para mejorar, digamos, alguna condición en particular. No, yo pienso que una cosa muy importante también con respecto a esto de la tecnología, yo creo que la tecnología en la neurorehabilitación va a ser prácticamente, el uso de la tecnología en la neurorehabilitación va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque lo que uno está encontrando es que muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana, lo que nosotros hacemos en el día a día, se están volviendo actividades virtuales, actividades, o sea, ya cada vez más es menos común ir al banco, cada vez más las personas están utilizando el internet para hacer las compras en el supermercado, cada vez más muchas de las actividades, o sea, anteriormente pues incluso conseguirte una novia o conseguirte una pareja, pues cada vez más se está haciendo a través de las redes sociales. Entonces muchas de las actividades del día a día se están volviendo actividades virtuales y probablemente ahora con todo lo que es el metaverso y todo lo que viene ahora con todo esto de tener mundos paralelos, donde las personas puedan entrar, puedan interactuar en diferentes ámbitos relacionados con el ocio, con el deporte, con diferentes actividades que nosotros hacemos en la vida cotidiana, pues va a jugar un papel muy importante las nuevas tecnologías a futuro. Entonces, a futuro probablemente nosotros vamos a tener pacientes que tienen una serie de problemas cognitivos, que tengan una serie de problemas emocionales, que tengan unos problemas físicos, pero probablemente esos problemas cognitivos y esos problemas físicos
se van a evidenciar en el momento en que la persona tiene que coger el teléfono y hacer los pasos que tiene que hacer para ingresar a su cuenta bancaria, hacer una transferencia, obtener dinero. Eso es diferente a los problemas, a los problemas que podría tener una persona a nivel físico, de tener que ir personalmente, caminando al banco, hacer fila, hablar con el dependiente, sacar dinero del cajero electrónico. Entonces, al final, muchas de estas cosas o estas alteraciones con las que quedan nuestros pacientes van a crear, yo diría, a futuro nuevos cuadros clínicos en los cuales nosotros también vamos a tener que utilizar las nuevas tecnologías para la rehabilitación de estos pacientes. Otra cosa importante que me gustaría decir es que también está cambiando mucho todo el área de la neurorehabilitación, también está evolucionando mucho, porque debido a que, como lo decía anteriormente, no había como mucha esperanza de poder hacer mucho por estas personas hace 20, 30, 40, 50 años, también la sociedad ha llegado como a estigmatizar todo lo que es el concepto de la discapacidad. Entonces, más que todo, y eso lo vemos hoy en día en Latinoamérica, cuando una familia tiene una persona con discapacidad, pues las personas no piensan tanto en, ok, vamos a ayudar a nuestro familiar para que vaya a rehabilitación, para que esta persona vuelva al trabajo, para que esta persona pueda, no sé, salir los fines de semana, tener una vida social. No, muchas de las personas de nuestra sociedad siguen asociando discapacidad con incapacidad. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que las personas con discapacidad pues no pueden volver a trabajar, o que las personas con discapacidad no podrían tener una vida sexual activa, o que las personas con discapacidad pues no pueden casarse, no pueden tener hijos, no pueden ser padres, no pueden ser madres. Entonces, ese concepto también ha venido cambiando mucho en los últimos años y ya no se ve tanto a la persona con discapacidad como alguien que está incapacitado para hacer cosas. Y el hecho de que la neurorehabilitación haya venido para dar esperanzas a todas estas personas, haya venido para ofrecerles a estas personas oportunidades de poder tener una vida digna, de poder tener una vida en la cual puedan integrarse a su familia, a su comunidad, que puedan seguir haciendo las mismas cosas que hacían en su vida cotidiana, es algo muy importante. Mira, yo me acuerdo que hace 2 años que estuve en el Congreso Mundial de Neurorehabilitación presentando una conferencia, cuando estuve allí, fui a una de las conferencias plenarias y una de las conferencias que se dio fue hablando de lesión medular. Y una de las cosas que decía el ponente, que dijo el ponente, digo, que todo lo que se ha dicho, que los pacientes con lesión medular no pueden caminar, es mentiras. Y claro, todo el mundo abrió los ojos y lo miró, y cuando digo, ahora voy a mostrar que lo que se ha dicho durante tantísimos años de que pacientes con lesión medular no pueden volver a caminar, es mentiras. Y mostró una serie de investigaciones y una serie de dispositivos electrónicos que estaban empezando a utilizar con personas con lesión medular y los estaban ayudando a caminar. Entonces, muchas de esas cosas, de esos tabús que hemos tenido durante muchos años, de que realmente pues estas personas no tienen rehabilitación, que no se puede hacer nada con estas personas, que realmente estas personas están incapacitadas, la verdad es que hoy en día todo eso está cambiando. Y todas las investigaciones que están haciendo y todas las nuevas tecnologías y todos los nuevos tratamientos que están saliendo hoy en día, pues nos está mostrando que sí, que hay posibilidad de poder trabajar con estas personas. Me parece interesante algo que se señala,
Indudablemente lo que se plantea con el desarrollo de las nuevas tecnologías no excluye el que bajo ciertas circunstancias y regiones, por ejemplo América Latina, no prejuzgo África u Oriente Medio, el acceso a bancos, el acceso mediante redes, internet, tampoco ha llegado. Es decir, la rehabilitación efectiva en esas condiciones también sigue siendo indispensable y necesaria, lo cual nos plantea una estrategia de doble vínculo, valga el concepto, donde efectivamente hay personas que bajo sus condiciones materiales de existencia o de vida requieran un tipo de estrategia menos tecnologizada, pero sí adaptada a sus condiciones de existencia para poder, todavía hay analfabetismo, por ejemplo, y no hablo de analfabetismo tecnológico, hablo de analfabetismo funcional con la lectoescritura. Todavía hay mucho subempleo y desempleo en América Latina, o paro, dijeran en Europa. Y esa idea del paro, del empleo y el subempleo marca el que las condiciones de vida en la calle, en los mercados populares, en las colonias populares y populosas, esté marcada por otras circunstancias que es imprescindible tomar en cuenta para saber bajo qué condiciones y circunstancias optar por qué recursos. No cabe duda que eventos como este que se organiza, que por lo demás creo que mañana es un día crucial para la inscripción con un descuentazo al mismo, si mi memoria no me traiciona, si no ya los embarqué, no, y que pues va a estar el top 10, valga la expresión así, lo más granado en el trabajo de investigación y de realización de la actividad práctica en la intervención clínica y en la formación de las nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones también aspiran a ir aprendiendo y apropiándose posibilidades de la utilización de estos recursos que, insisto, hubo una época en la cual yo los empecé a oír hasta el 80, 90, y todavía recuerdo que, por ejemplo, a Juan Enrique Escuada y su grupo en Apinep, Buenos Aires, los visitamos allá, sostenían un tipo de cosas que hoy no se dicen. Y no se dicen no porque fueran ignorantes, sino porque históricamente no estaban dadas las condiciones para ello. Lo mismo pasa con muchas experiencias de región a región. Pienso España, Europa, pienso México, Perú, Bolivia, Colombia mismo, etcétera. Esto creo que también vale la pena considerarlo, pero entrando un poco a esta cuestión también de la importancia del Congreso, porque todos estos puntos que ahora apenas estamos esbozando, o están ustedes esbozando, yo nada más estoy lanzando la piedra y no escondo la mano, pero sí lanzo la piedra. O como dijera el buen José Hernández, sostengo lo bancado. En el Martín Fierro, no cabe duda que, por ejemplo, los modismos lingüísticos, ya lo comentábamos con la doctora Layene Olavarrieta, que también va a estar ahí, ella es usuaria del euskera, y en euskera, ¿qué pasa? O en catalán, o en gallego, o en lo que gustemos, ¿sí? En español de México, español de Argentina, español de Colombia, porque además la lengua tiene sus variantes. Todo esto influye a la hora de optar por las estrategias de intervención. Con sordos, ¿cómo nos comunicamos? Ya nada más pensar la pura sordera, ya ni pensar la ceguera sordera simultánea y otras cuestiones que también se dan. No, yo pienso, Enrique, que lo que tú decías, yo pienso que esto es a ver, es muy complicado, especialmente cuando nosotros estamos en nuestros países latinoamericanos. Primero, es muy complicado, pues, tener la oportunidad de tener algunos de estos ponentes en nuestros países. Y segundo, es muy complicado, pues, poder salir de nuestros países y poder asistir a congresos internacionales. Todo por todas las dificultades de las visas, por todas las dificultades económicas, por la devaluación de la moneda
en nuestros países latinoamericanos. Entonces, claro, ir a un congreso de este tipo en Estados Unidos o acá en España, pues te puede salir por ahí unas 20 veces más de lo que va a costar este congreso. Entonces, yo pienso que es una oportunidad única de poder tener a todas estas personas reunidas en un solo evento. La gran mayoría de charlas van, o sea, las charlas en castellano van a ser, vamos a tener un día que vamos a tener charla específica en castellano, pero la gran mayoría de charlas van a ser en inglés y van a tener subtítulos en español. También vamos a tener la oportunidad de poder reunirnos con estas personas, hacer preguntas y compartir también con personas de diferentes países del mundo que trabajan en el área de la neurorehabilitación, que es muy importante tanto toda la parte de la cultura, lo que tú decías ahora. Hoy en día se sabe también que la parte cultural influye también en la rehabilitación de personas con daño cerebral. Entonces, muchos de los programas que a veces utilizamos, que son traídos de Estados Unidos o Inglaterra o de Canadá, pues de pronto no son programas que son muy útiles dentro de nuestros contextos sociales y económicos. Y esos programas hay que adaptarlos. Pero más que adaptar esos programas, la idea es que nosotros desarrollemos programas para nuestras personas, para los pacientes que tenemos nosotros en nuestros países latinoamericanos y en España. Entonces, es muy importante. Yo realmente les digo a las personas que no pierdan esta oportunidad, no pierdan esta oportunidad porque sería muy difícil encontrar a todas estas personas juntas en un solo congreso. Yo realmente, que he estado en varios congresos a nivel internacional, yo podría decirles que nunca he estado en un congreso donde todas estas personas hayan estado juntas. Entonces, realmente los invito para que se inscriban y realmente pues que no pierdan la oportunidad de poder asistir a este congreso. Doctora, acá el micrófono que siempre me genera problemas de Entre que vos, apraxia. entre que vos estás silenciado y él quedó frisado, Él quedó frisado porque le dio un shock y se quedó. con las manos así. Y no sé si nos escuche, pero bueno. Quedó paralizado, ahora sí. Fue un Yo engarrote sin aire. creo que lo hizo Enrique a propósito. Sí, para que me engarrote sin aire. Lo hizo Enrique a propósito porque cuando alguien empieza a hablar más que Enrique te bloquea. Pues bueno, dejemos hablar a la doctora Enrique, ¿no? Bueno, no, para mí la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Juan con respecto a este congreso. La verdad que hace mucho tiempo que no teníamos un congreso de estas características tan específico en el daño cerebral a nivel latinoamericano en particular, pero también, digamos, en la mayoría de los países, sobre todo de habla hispana, y teniendo en cuenta esta visión que estábamos diciendo antes de la transdisciplinariedad, con no solamente neuropsicólogos obviamente, renombre, que tienen obviamente miles de libros y protocolos de trabajo, sino también médicos rehabilitadores, terapistas ocupacionales, que la verdad fueron un poco seleccionados de acuerdo a su gran trayectoria y a la experiencia que tienen en el campo, y es algo que hacen todos los días. Y que también, digamos, es un poco la experiencia de los dos mundos, ¿no? No solamente lo que estábamos diciendo antes, la experiencia de trabajar, digamos, que se puede trabajar muy bien a pesar de no tener los medios en algunos países como los nuestros. Entonces un poco es la visión digamos, que la verdad que creo que nos van a dar muchas herramientas para todos los profesionales que trabajamos con este tipo de pacientes, desde cada una de las áreas, de las disciplinas que van a estar participando. Y creo que va a poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros después como rehabilitadores desde nuestra área, aplicado a la práctica, que es lo que queremos, en fin, en cada una de las formaciones que hacemos, porque uno puede escuchar muchísima teoría, pero si después no la puede aplicar en su práctica diaria, es como que queda ahí en el éter. Pero bueno,
Creo que este congreso tiene eso de poder, como decía Juan, escuchar a los mejores y poder adaptarlo y ya tener algunas de las cosas adaptadas para poder aplicarlo mañana, el día después de que uno escuchó la charla en el congreso, decir, bueno, esto lo puedo aplicar tranquilamente, esté en América Latina o esté en Estados Unidos o esté en Europa, en cualquier lugar. Son cosas que son prácticas, que es básicamente lo que queremos, las herramientas que queremos cuando vamos a escuchar a profesionales a los congresos. Sí, claro, y lo importante también, Enrique, es eso, que hay veces uno va a congresos cuando son congresos de rehabilitación, y bueno, la gente te habla mucho de teoría o modelos o cosas así, pero hay veces es poquita la gente que te da herramientas, que te muestra programas, que realmente te ofrece estrategias de cómo intervenir con los pacientes. Y en este caso, prácticamente todas las personas que hay acá en este congreso son personas que trabajan día a día con pacientes con diferentes problemas o alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces es gente que está a diario trabajando y tiene una experiencia enorme en el área de la neurorehabilitación. Y una de las cosas importantes es eso, la transdisciplinariedad del grupo de ponentes. Tenemos neuropsicólogos, tenemos psicólogos, tenemos médicos rehabilitadores, tenemos neurólogos, tenemos logopedas, tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos terapeutas físicos, en fin, tenemos una variedad muy grande de personas que trabajan en el área de la neurorehabilitación. Entonces, les invito a la gente que se inscriban, no pierdan la oportunidad, realmente es eso, no pierdan esta oportunidad de poder estar en uno de los mejores congresos de neurorehabilitación que se van a producir en nuestro mundo hispano. Lo que señala, si no cabe duda, fueron algunos criterios que vale la pena considerar. Por su costo, vale la pena. No es lo mismo pagar, nada, me voy a referir de acá de México a Europa, entre 20 y 25 mil pesos del boleto que implica unos $2,000 de boleto de avión, más hospedaje, alimentación, congreso y todo eso, ya implica una cantidad impresionante de recursos para poder asistir a un congreso. Dos, usualmente pues, todos hemos ido a muchos congresos, si no todos, algunos por lo menos por edad, donde cuando mucho logramos ver a 5 o 6, porque ya trasladar también a 40 ponentes de diferentes regiones del mundo a un solo lugar implica para quienes organizan un congreso un dispendio económico impresionante solamente en vuelos de avión, hospedaje, alimentación, etcétera. Y para bien o para mal, esta era pandémica y epidémica de COVID también nos ha impuesto unas circunstancias, y decía un filósofo español, lástima que era medio franquista, José Ortega y Gasset: yo soy lo que soy y mis circunstancias. Y las circunstancias nos han planteado esta posibilidad de hacerlo a través de las redes, sin movernos de nuestra casa, escuchar todas y cada una de las conferencias, plantear preguntas directamente a los ponentes y además que nunca los veríamos juntos en un mismo lugar, en un evento. Y una cosa importante, Enrique, una cosa también importante, que las ponencias quedan grabadas y la persona puede ver la ponencia durante 2, 3 meses, todas las veces que quiera. Eso es diferente cuando uno va a una ponencia presencial, que tú escuchas al ponente y de pronto, bueno, te quedaron muchas dudas o al final no pudiste procesar muy bien toda la información que se presentó en la ponencia, pero acá tienes la oportunidad de ver la ponencia y la ponencia queda grabada durante aproximadamente unos 2 o 3 meses, durante el tiempo el cual la persona la puede ver todas las veces que quiera. Sí, y hay otro elemento que es importante considerar. Como de estos eventos se entrega constancia que con fines
académicos, laborales y de perfiles, puntos y demás, es útil, pues también vale la pena porque se obtiene la constancia que certifica la participación en un evento de calidad de esta naturaleza, de esta magnitud y sobre esta temática que usualmente no aparecen en nuestras regiones. Nosotros también ya tenemos una tradición de organizar eventos como este en el pasado y las personas que han estado en nuestros congresos saben de la calidad de ponentes que nosotros traemos, de la calidad de la información que se presenta y pienso también que eso en cierto sentido es como una prenda de garantía, el saber bueno, que este tipo de eventos ya lo hemos hecho en el pasado, ya tenemos experiencia y que realmente lo que a nosotros más nos interesa es la calidad, realmente la calidad y traer gente destacada, gente brillante y gente que ofrezca a los asistentes oportunidad de aprendizaje. Y pienso que esto es una oportunidad única. Floricel Santizo, uno de nuestros colegas que comenta aquí, y agrega ciego, sordo, mudo y paralítico. Conozco solamente el caso de Johnny empuñó su fusil en la película y libro de Dalton Trumbo, que en efecto pierde piernas, brazos, lengua, se queda ciego y sordo, y aparentemente no entendía, pues curiosamente se comunicó con clave Morse, con movimientos de cabeza, punto, raya, punto, raya, punto. Espacio, es decir, por otras vías es posible. No conozco un caso real documentado, pero es probable que lo haya. Las guerras son capaces de producir estas cosas y Johnny empuñó su fusil es un caso de Primera Guerra Mundial, ficción, para pelearse con las guerras y sus consecuencias, pero no tengo duda que me decía Ricardo Vaquero alguna vez que le comentaba a un colega también argentino, no me vengas a plantear el caso del ciego paralítico, madre de esquizofrénica, hijo de padre alcohólico y depresivo, porque esos casos casi no los hay y son excepcionales. Pues sí, la excepción desconfirma la regla. Enrique, te estás olvidando de uno que seguramente cuando te lo digas lo vas a recordar, que es el síndrome de cautiverio, con la película o el libro, La escafandra de la mariposa, que escribió un libro completamente con su pestañeo de sus ojos. Exactamente, hay bastantes aparte, que además hay películas. Me extraña ahí que, mira, la doctora Melina te dejó en jaque ahí, ¿ah? No, pues sí, pero hasta la película conozco y el libro. Te dejó en jaque ya con eso. Sí, pues que diviértete, así es esta historia. Hay que ir a documentarse, Enrique, hay que ir a documentarse. Sí, claro, hay que documentarse un poco más. Y no cabe duda que efectivamente estas posibilidades de adquirir experiencia, recursos y relaciones para nuestro trabajo es fundamental en eventos como estos. No sé si Melina y Juan, en una charla como esta, no podemos echarnos todo el congreso de neurorehabilitación. La doctora Melina va a estar en el congreso también. Juan Arango no, porque aquí no manda a ser organizador, que los que suelen son los invitados, y naturalmente, por ser organizador, ni modo que se autoinvite. Eso sí estaría ya más, más allá del top 10, 2%. Estaría en el caso único de organizo, invito, y además me pongo la Enrique, eso es muy común. Todos los que yo conozco que organizan se autoinvitan, ¿ah? Y además a la inaugural, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que planteabas aquí, además de lo del Congreso, la neurorehabilitación hoy es imprescindible en el trabajo de la práctica clínica, de la investigación, porque antes la experiencia clínica era transmitida de boca en boca o a través de voz. Hoy existen estos recursos y aparte de la investigación, la fundamentación de la práctica, porque más allá de la teoría, sin la vida, dijera el Wolfgang Johannes Goethe en el Fausto, es una ilusión. Vale la pena ir, no sé si ustedes quieran adicionar algo para
ir cerrando, no sin agradecerles y seguir invitando a quienes quieran. El buen Javier Galarza puso el mensaje de que toda la información del Congreso la encuentran en un enlace HTTPS, etcétera, está y queda grabado en el chat de esta charla. Tampoco quiero dejar de agradecerles su generosidad, su tiempo y naturalmente el esmero de organizar este tipo de eventos y de participar en ellos, porque si no, estaríamos ayunos de estos datos en esta era COVID. A ver, doctora, despídase. Bueno, Bueno, no, porque, Despide, bueno, hable rápido antes de que la corte Enrique. además de que le da ira que no lo hayas felicitado, puede ser una buena. claro, No, felicitaciones, doctor. Lo hago no. públicamente para que después... No, a ver, no desviemos la atención, por favor. A ver, despídase antes de que Enrique la interrumpa. Bueno, qué decir, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer poder estar compartiendo con grandes investigadores, profesionales y con tanta sabiduría junta, aunque sea a través del Zoom. Así que bueno, y desde ya invitarlos de nuevo al Congreso que seguramente van a aprovechar muchísimo toda la experiencia que hay en ese congreso. Yo ya no veo la hora de poder ver todas las charlas que están ahí, sabiendo las personas que ya estuvieron grabándolas y viéndolas, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. Nada, que yo también, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí con el día de hoy con ustedes y también felicitar a la doctora Longoni, que hace poquito se ganó uno de los premios más importantes del mundo por la American Congress for Rehabilitation Medicine. Recibió uno de los premios más importantes del mundo en el área de la rehabilitación. Y bueno, ella va a ser una de nuestras ponentes invitadas, va a hablar acerca de la rehabilitación de los problemas motores. Ella tiene muchísima experiencia en rehabilitar, ha trabajado y ha dirigido cantidad de centros de rehabilitación, tanto a nivel internacional como en Argentina. Y bueno, para mí es un placer que ella pueda estar el día de hoy con nosotros acá y que también esté presentando con nosotros este congreso. Como ustedes pueden ver también, si simplemente observan las instituciones que están avalando nuestro evento, tenemos casi todas las sociedades de medicina física y rehabilitación de Latinoamérica apoyando el evento. Tenemos el American Congress of Rehabilitation Medicine, que es la asociación más importante del mundo en rehabilitación, apoyando el evento. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente lo que hemos logrado juntar en este congreso es algo histórico, algo que realmente vale la pena ver. Entonces los invito a todos a que hagan parte del congreso y nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, agradecerle a Enrique eso que nos haya dejado hablar. Para que quede constancia pública, felicito a la doctora Melina por ese reconocimiento harto merecido, al doctor Arango por el top 10, hasta me siento realizado platicando con ustedes, un pobre vagabundo sin hogar y sin fortuna, teniéndolos aquí en... Ya se ubicó de víctima, ya se está ubicando en el papel de la psicológica, en el papel de la víctima. Pero que además de habernos divertido, hemos podido de una manera amena, amistosa, poder invitar a nuestros seguidores y oidores de la Comuna de La Calapa a inscribirse al Congreso Internacional de Neurorehabilitación y naturalmente a acercarse a estas temáticas y áreas de conocimiento y de trabajo, porque hoy por hoy, sin ellas, estaremos más limitados en nuestra práctica. Y pues muchas gracias, doctora Melina,
Muchas gracias, doctor Juan Carlos.